División de un segmento en una razón dada. Este tema es fundamental en geometría analítica y tiene muchas aplicaciones, pero a veces es muy confuso ver a qué se refiere o analizar. Cuando hablamos de razón, pensamos en que alguien tiene la razón en cierto tema, en cierto punto de vista, etc. Pero cuando hablamos de razón en matemáticas, es preciso afinar un poquito el concepto. Es por ello que resumimos un concepto en esta parte como inicio. Entonces, ¿qué es una razón en matemáticas? Es el número que resulta de comparar por cociente, es decir, por división. Es el número, el resultante que resulta de comparar por cociente, es decir, estoy hablando de una división, un cociente. Es el número que resulta de comparar por cociente dos magnitudes. Aquí tengo la primera magnitud y aquí tengo la segunda magnitud. Ojo, de la misma especie. Es decir, cuando yo quiero sacar la razón, también se le conoce como razón geométrica, comparo dos magnitudes de la misma especie. Por ejemplo, si dijéramos que Juan tiene 20 años y pensemos que Pedro tiene 10 años. Si yo quiero comparar, como dice aquí, estas dos magnitudes, lo puedo hacer así. 20 entre 10. Estoy comparando la edad de Juan con la edad de Pedro. Y el resultado, si ven aquí, es 2. Es decir, la razón es 2. ¿Cómo se interpreta esta situación? Está diciendo que Juan tiene el doble o 2 veces la edad de Pedro. Eso es una comparación por medio de una razón y hay muchas aplicaciones de diferentes económicas, etcétera, ¿no? También lo podría hacer de manera inversa y decir 10 entre 20, es decir, la edad de Pedro dividida entre la edad de Juan, y sabemos que estamos hablando de años. 10 entre 20 yo lo dejaría expresado como una fracción y estoy hablando que me da un medio. ¿Qué significa esto? Estoy diciendo que la edad de Pedro es la mitad que la edad de Juan. Y esta es una manera de comparar dos cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, esto entendemos por razón. Concepto así muy rápido. Ahora bien, dice aquí, división de un segmento en una razón dada. Entonces, regresamos a esta parte. Tenemos un segmento de recta. Sabemos que un segmento de recta está limitado por un punto inicial que será conocido como punto 1 y un punto final que será conocido como punto 2. Y aquí dice claramente, división de un segmento en una razón dada. Entonces vamos a colocar en alguna de estas partes, entre el punto 1 y el punto 2, un punto conocido como P con coordenadas X, Y, que divide al segmento en una razón dada. ¿A qué me refiero? Que comparando la porción que quede del lado izquierdo de P, como vemos horizontalmente este segmento, voy a compararla. ¿Qué razón es con el lado derecho? De P al punto 2. Es decir, voy a comparar la magnitud de este segmento nuevo del punto 1 al punto P con la magnitud del punto P al punto 2. Entonces, eso es a lo que se llama división de un segmento en una razón dada. ¿Qué quiere decir? Que aquí me van a decir primero, oye, quiero que se divida este segmento y te voy a dar la razón. Te voy a decir en qué razón. Por ejemplo, puedo decirte en una razón 3. ¿Qué significa? Que una parte va a ser el triple de la otra. Por ejemplo, o una de un tercio, que una parte va a ser la tercera parte de la otra. Entonces, por eso voy a dividir este segmento y tienen que cumplir una condición, que este sea, por ejemplo, la mitad de este o una tercera parte de este, etc. Sin embargo, también se dan los casos en que P
queda afuera y no lo está dividiendo de manera literal o de manera física, pero sí de manera matemática. Y ahorita explicaré eso. Entonces, para encontrar, cuando alguien me dice, tengo un segmento del punto, que va del punto 1 al punto 2 y quiero encontrar las coordenadas del punto que lo divide, por ejemplo, en la razón igual a 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Se utilizan estas dos formas. No las vamos a deducir ahorita por cuestiones de tiempo, pero las dos fórmulas que sirven para encontrar las coordenadas del punto P son estas. Si ven, sabemos que toda coordenada está formada por dos componentes, la X y la Y. Entonces, necesito una fórmula para encontrar el valor de la componente X y otra fórmula para encontrar el valor de la componente Y. Y entonces, en esas circunstancias, podríamos completar las coordenadas del punto P. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a colocar un punto, ¿qué decir? Suponiendo que si quiero la razón igual a 3, pensemos entonces que este segmento de recta en total, pensemos que tiene 40 centímetros. ¿De acuerdo? Si tiene 40 centímetros y me pide que la razón sea igual a 3, la razón siempre va del punto 1 a P como segmento y de P al punto 2. ¿Qué quiero decir con esto? En los ejercicios anteriores, en distancia entre dos puntos, es indistinto cuál agarran como punto 1 y cuál agarran como punto 2. Pero en este caso en específico, cuando hablo de división de un segmento o una razón dada, sí es muy importante que mantengan el orden. Si el problema dice que este es el punto 1 y este el punto 2, no lo pueden invertir, porque en automático estarían invirtiendo el sentido del segmento y por lo tanto cambiaría el signo de la razón o del resultado. Entonces, cuando me dice aquí, de razón va del punto, es la comparación entre dos magnitudes. La magnitud que tiene el segmento del punto 1 al punto P, es decir, este pedacito, comparada con la magnitud del punto P al punto 2. Entonces me dice aquí, simplemente le voy a dar valores para que sea un poquito más comprensible el ejemplo que pretendo dar. Entonces, si me dice que tengo un segmento de 40 centímetros de longitud, es decir, del punto 1 al punto 2 mide 40 centímetros, ¿de acuerdo? Y me dice que quiere que lo divida en la razón igual a 3. ¿Qué significa? Primero que nada, del punto 1 a P debe haber el triple que de P al punto 2. Es decir, yo puedo comprenderlo así, más o menos así, que del punto 1 al punto P tiene que haber el triple. ¿Por qué? Sabemos que toda expresión numérica entera tiene como denominador la unidad. Entonces me está diciendo que del punto 1 al punto P hay 3 partes iguales y del punto P al punto 2 hay una sola parte. Es decir, yo diría aquí que del punto 1 al punto P hay 30 centímetros. Y del punto P al punto 2 hay 10 centímetros. Y con esto yo estaría diciendo, al dividir 30 centímetros entre 10 centímetros, pues me está dando 3. Y estoy diciendo que la primer porción, el primer segmento que se forma del punto 1 a P, es el triple que el segundo segmento. Si yo invierto los puntos y si digo que este es el punto 1 y este el punto 2, entonces el resultado también se invierte y sería un tercio, ¿de acuerdo? Diciendo que esta parte es la tercera parte o un tercio de esta parte mayor. A eso se refiere. Ahora bien, para tratar de completar esto, hacemos un ejemplo un poquito más específico y vamos a decir esto: encontrar las coordenadas del punto P, X, Y, que dividen al segmento que va
del punto 1 y vamos a decir que es 1,2 al punto 2, vamos a decir que es 5,10 en una razón igual a 3. Bueno, ya la tengo aquí con coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definitivamente, como en todos los ejercicios, en principio, colocar mi plano cartesiano. Si observan, estoy colocando, bueno, los 4 cuadrantes, pero le estoy dando mayor espacio al primer cuadrante, puesto que puedo ver que estos 2 puntos están en el primer cuadrante. Vamos a colocar rápido la escala. Sabemos que este es el eje Y, pero ya no cabe colocar el nombre arriba, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 9. Localizo los 2 puntos, el 1,2. 1,2 estamos hablando que es este punto. Este es el punto 1. Y el 5,10. 5,10 más o menos. Puede que no me dé exacto, ¿de acuerdo? Pero entonces mi segmento es ese. Ese es el segmento que está comprendido entre el punto 1 y el punto 2. Y me dice ahora, encuentra las coordenadas del punto P, son X, Y, que divide a el segmento. No puse todo el texto por cuestión de tiempo y de espacio, ¿sale? Pero el ejercicio en sí es, encuentra las coordenadas del punto P que divide al segmento que va del punto 1 al punto 2 en una razón igual a 3. Facilísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar mi fórmula. X1 es igual a, dice, X1 más R por X2. Si este es el punto 1, esto es X1 y esto Y1. Si este es el punto 2, esto es X2 y Y2. Aquí no hay pierde porque no tienen que decir, ¿cuál le pongo punto 1? ¿Cuál le pongo punto 2? Eso tiene que estar establecido. Entonces, simplemente sustituir, dice mi fórmula, X1 más R por X2. X1 observo que es 1 más R, que es 3, la razón, ojo, por X2, que es 5. Todo dividido entre 1 más R, que es 1 más 3. Hago la aclaración, ¿por qué aquí aparece este símbolo? Dice, R siempre debe ser diferente de menos 1. O sea, si la razón me dicen que es menos 1, en automático la fórmula se viene abajo porque 1 más menos 1 me da 0. Y no está, la división entre 0 no está definida. Entonces, nunca puedo aplicar la fórmula cuando dé menos 1. Solo esa aclaración. Y de aquí, primero multiplicamos 3 por 5, 15. Entonces sería 1 más 15, todo dividido entre 3 más 1, 4. Y aquí me da 16 entre 4. Y esto es igual a 4. Y Y1, bueno, una disculpa, aquí no va X1, va X porque corresponde a la coordenada de el punto P. Entonces aquí es X y aquí es Y. Y lo mismo, dice que es Y1 más R por Y2. Y1, si observo, vale 2 más R, que vale 3 por Y2, que vale 10, todo dividido entre 1 más R, que es 3. Entonces, aquí sería 3 por 10, 30. 3 más 1, 4. Y tenemos 30 más 2, 32 entre 4. Tablas de multiplicar, 4 por 8, 32. Entonces es 8. Si observo, X vale 4 y Y vale 8. Entonces el punto que divide a ese segmento de una razón dada está en 4,8. ¿De acuerdo? Si estamos en 4,8, significa que al yo localizar los puntos, localizo aquí, más o menos, no me va a dar tan exacto porque
Pues no tengo una hoja cuadriculada o milimétrica. Me varía un poquito, pero yo estaría diciendo que más o menos aquí, ¿no? Este es el punto P, coordenadas 4,8, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya determiné algo. Me dice 3, que esta longitud no la conozco. Honestamente, no la conozco, pero tiene que ser el triple que esta longitud. ¿La puedo conocer? Sí. ¿Cómo la puedo conocer? Simplemente aplicando distancia entre dos puntos. Y la hacemos rapidísimo. Ya encontré esto para que vean que no estamos mintiendo. Aplicamos rápido para comprobar la fórmula de distancia entre dos puntos. Y entonces digo, la distancia del punto 1 al punto P sería, según esto, aquí tengo el punto 1 es 1,2, entonces sería 4 menos 1. Recuerden que es x2 menos x1 al cuadrado más 8 menos 2. Me voy a ir rapidísimo. Y esto es igual a 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 al cuadrado 9. 6 al cuadrado 36. Más 9. 6 por 6, 36. Más 9, 45. Raíz cuadrada de 45. Y la otra, distancia del punto P al punto 2, o P subíndice 2, sería, este es 5,10. Entonces sería 5 menos 4 al cuadrado más 10 menos 8 al cuadrado. Y esto es igual a 5 menos 4 sería 1 al cuadrado más 10 menos 8 es 2 al cuadrado. Y entonces sería 1 al cuadrado es 1 más 2 al cuadrado es 4. Y aquí sería raíz cuadrada de 5. Confundiéndome aquí. Raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? Facilísimo. Facilísimo. Tengo que sacar la raíz cuadrada de 45 y la raíz cuadrada de 5. Simplemente para comparar. Para no quedarnos con la duda, la raíz cuadrada de 45 es aproximadamente 6.7. Y la raíz cuadrada de 5 es 2.23. Aproximadamente estoy perdiendo decimales, porque no estoy colocando todos los decimales. Pero si comparan 2.23, lo multiplican por 3, van a encontrar que aproximadamente 6.7. Y aquí comparamos que la distancia del punto 1 a P es el triple que la distancia del punto P al punto 2. Y con esto estoy cumpliendo con la razón. Esto es división de un segmento en una razón dada. Me dieron el segmento, me dicen la razón, yo identifico con las fórmulas en dónde debo de colocar el punto para que se cumpla, que la razón es el triple de esto, ¿de acuerdo? Hay razones, esto se complica, honestamente se complica cuando la razón es fraccionaria o es negativa. Veremos ejemplos más adelante de esto.